Buenas tardes, hermanos. Vamos a compartir el texto de hoy y seguimos allá en la primera carta de Juan. Si bien leímos un texto en Romanos, vamos a hacer referencia a Romanos en lo que vamos a ver en la primera carta de Juan y vamos a ver un solo versículo hoy día que es el 5:13, que dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y un versículo solito que contiene en sí mismo toda la gracia del Señor, todo lo que el Señor está haciendo hoy día en su iglesia. Y estas cosas escribe Juan para que sepamos que tenemos vida eterna y lo que Dios nos ha dado juntamente con ella. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos tantas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, que en tantas personas quisiste usar, inspirados por el Espíritu Santo, para escribir lo que tú quieres que sepamos hoy. Es una palabra que, si bien es antigua, siempre tiene novedad a la vida del hombre. Es una palabra, Señor, que siempre habla la verdad, a pesar de lo que quiera escuchar el hombre. Y rogamos hoy día que pongas en nuestros corazones docilidad para que tu palabra obre, moldee, nos cambie, haga lo necesario, cumpla tus propósitos en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y el tema es entonces lo que debes saber de la vida eterna. Suena pretencioso el título, ¿sí? ¿Cuántas cosas debemos saber de la vida eterna? Y casi no nos da la imaginación, son muchas, y empezamos a pensar en las profecías que van a venir después y todo eso. Pero antes tenemos que saber algunas cosas que el Señor quiere para que hoy podamos vivir la vida eterna que Él nos ha dado. Ya nos hizo ver, y vimos la semana pasada, que el Señor dio testimonio acerca del Hijo. ¿Recuerdas eso, no? El Padre y el Espíritu dieron testimonio acerca del Hijo y la vida eterna en el Hijo. Y es un testimonio que nadie en el mundo puede descartar porque Él ya lo dio. Y vimos que el testimonio del Señor, y si lo ven allá en versículo 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios, perdón, versículo 9, en el medio dice: porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El primer testimonio que da Dios es que Él dio testimonio. Suena como de perogrullo, pero en el fondo está diciendo Dios: yo ya les di testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, no está en ningún otro lugar. No busques donde no es, busca a Cristo, solo en Él está. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, hay creyentes y hay incrédulos, hay salvos y hay no salvos. Y esa es la verdad de Dios, de la cual ha dado testimonio en el Hijo. Y entendiendo entonces esta verdad que no podemos descartar porque Dios la dio y ya la dio, queremos aprender entonces lo que Juan nos quiere explicar en el versículo que viene, que es el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué sabemos nosotros? Que somos de Dios. Así se llama toda la sección que hemos usado para estudiar la primera carta de Juan, ¿sí? Y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero además, ¿qué dice Juan acá? Que tenemos vida eterna. ¿Qué cosa sabemos? Eso es lo que está diciendo acá. Sabemos que tenemos vida eterna. ¿Se acuerda cómo definimos vida eterna? O mejor dicho, cómo el mismo Señor define la vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, ¿sí? El Padre, quien me ha enviado, y a tu Hijo, a quien has enviado.
que te conozcan. Y ese verbo conocer, Juan lo está usando como tener comunión, una relación íntima con Él. ¿Qué es la vida eterna, según el Señor Jesucristo? Una relación con Él. ¿Cuánto dura esa relación? Lo mismo que la vida. Es eterna. ¿Qué significa que sea eterna? No que va a durar para siempre solamente. Porque nosotros en nosotros mismos no podemos tener vida eterna, porque nosotros aparecimos en algún minuto. Y antes de eso, ¿dónde estaba nuestra vida? No estaba. Jesucristo, es eterno. Él es Dios. No vive en el tiempo. Sin embargo, inventó el tiempo, creó el tiempo y nos introdujo en él para darnos lo de él. Y es espectacular. ¿Qué cosa el Señor Jesucristo nos dio de él a nosotros? Absolutamente todo, y entre eso vida eterna y esta posibilidad de tener una comunión hasta el fin de los tiempos con Él. Eso es la vida eterna. No es de nosotros, es de Él y obra en nosotros. Y es lo que quiere decir Juan en este versículo 13. La obra de Dios en uno que cree en Cristo tiene efectos, debería tener efectos, debería producir cambios y hacernos tener nuevos intereses, porque es una vida nueva, ¿o no? ¿O deberíamos seguir igual que antes? ¿Y cuál es esa vida? ¿En qué consiste? Bueno, primero vemos en el testimonio de la sangre, ¿recuerdas? La cruz, que Cristo nos sustituyó allí, que en vez de nosotros sufrir la ira de Dios, Él fue, ocupó nuestro lugar, diciendo que Él estaba por nosotros, o si quieres, cuando Dios cargó su ira sobre los pecados del pastor, estaba el pastor, o sea, Cristo en lugar del pastor, pero la ira era sobre los pecados del pastor. Y ponle tu nombre, y así sucesivamente. Esa es la sustitución. Él en tu lugar, en mi lugar, sufriendo por causa del pecado que no es de Él, que es nuestro, toda la ira de Dios. Y de la ira de Dios hemos estudiado poco, pero es terrible. Del infierno hemos estudiado poco, pero es peor que terrible. Eso sufrió el Señor. Por eso cuando estaba en Getsemaní oró y dijo, Señor, pase de mí esta copa. La copa es la imagen del juicio, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa oración, ¿sabes por quién estaba orando, no? ¿Por la copa? ¿Por el dolor? En parte sí, pero también por ti. Porque por eso venía la copa, para sustituir nuestro lugar en la cruz, no solo pagando el rescate, sino lo más importante, y sin eso no tiene ningún sentido, muriendo en nuestro lugar. ¿Cuánto significa eso hoy en tu vida, que Él haya ocupado ese lugar y Él murió en lugar tuyo? ¿Cambia algo la forma de ver las cosas? ¿Un poquito que sea? ¿O lo cambia todo? Por su sangre somos liberados de la esclavitud del pecado. Y también en esa sangre somos comprados por precio. Ese es el precio, su sangre. Y eso nos da libertad. Y esa libertad nos convierte en esclavos de Cristo. Suena raro, ¿no? Cambió nuestra condición de ser esclavos del pecado y la maldad, condenados, para ser ahora esclavos de Cristo, libres en Él con vida eterna. Pablo dice allá en la carta de Tito, hablando del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, la sustitución, para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras.
para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio. Somos comprados, somos de Él, somos esclavos de Cristo. Si no te gusta la palabra esclavo, cámbiala por siervo de Cristo, para que podamos servirlo de corazón y darle gloria porque nos sacó de todo eso. Cambia eso tu vida, ¿no? Para vivir ahora esta vida eterna. Nos libró de la ira venidera, esa que Él sufrió sobre su espalda en la cruz, esa sobre la cual Dios aplacó toda su ira justa por el pecado. Eso se llama propiciación. Él fue nuestra propiciación por nuestros pecados para que hoy día solo aguardemos su venida. ¡Wow! Ya no esperamos nada malo por causa de nuestro pecado. ¿Qué esperamos? Que Él venga de nuevo para reinar juntamente con Él. Tremendo cambio. Eso hizo el Señor por nosotros. Y cuando sabes esas cosas, ¿cómo cambia tu vida? Cuando conoces la vida eterna, ¿cambian algo tus expectativas o no? ¿Tu voluntad? ¿Estás dispuesto a sujetar ahora su voluntad a la voluntad de Él para tener comunión con Él? Puso fin al régimen de la ley. La ley, que es el carácter de Dios expresado en mandatos, muestra que el hombre está condenado, que no tiene cómo salir de esa condenación. Y nosotros tampoco teníamos cómo hasta que vino Jesús, cumplió a cabalidad toda la ley y la cumplió en el precio, pagándola en la cruz, para que nosotros ya no estemos sujetos a esa ley. ¿Te das cuenta, no? No tenemos una ley encima nuestro, tenemos gracia que nos sustenta para vivir en el Señor. Tremendo cambio. Eso hizo el Señor también en la cruz. Y su gracia sustenta nuestra fe, que nosotros creemos estas cosas. Él puso eso también en nosotros, el creerlo, y nos ha justificado delante de Dios, nos ha hecho aceptables delante de Dios. Son pocas cosas, ¿no? Y se nos olvidan o a veces ni siquiera las conocemos. En el día a día esto no existe, en nuestra mente o en nuestro corazón, pero es lo que hace sustentar cada día de nosotros. ¿No cambia eso tu forma de ver las cosas? La muerte del Señor provisionó nuestra purificación, nos hizo puros. Y no solo eso, sino que también en su sangre tenemos entrada libre a ser perdonados de nuestro pecado de hoy y de mañana. ¿Sí? Confesamos nuestros pecados al Señor. ¿Y qué promete Él? Que nos va a limpiar de todo pecado. Somos limpios de pecado. Nos ha pasado de muerte a vida, de condenación a vida eterna. Y en este cambio que hizo de nosotros, esta nueva criatura nos hace entonces desear y experimentar la santificación diaria. Todas esas cosas y más hizo el Señor por nosotros. Experimentar la santificación diaria, que yo anhele cada día más ser como Él y que yo desprecie y me duela cada día más un pecado. Que yo quiera desear eso para mi vida. Eso puso Él en mi corazón, eso puso Él en tu corazón. ¿Cómo estás evaluando tu vida? ¿Está eso dentro de tus planes? Y esperamos, como dije, su venida, porque Él también, en el triunfo en la cruz, provee nuestra glorificación. Y eso quiere decir que nos va a llevar un día, o nos va a llamar un día, mejor dicho, sea por muerte, que muramos, sea por arrebatamiento, para estar con Él para siempre, pero en ese tiempo con un cuerpo glorificado.
con un cuerpo que no puede pecar, con un cuerpo que solo va a saber gozarse en el Señor para siempre, donde no habrá ya más noche, donde no habrá más vergüenza, donde no va a haber dolor. Wow, tremendo, ¿no? Eso Él ya lo hizo. Y si eso Él ya lo hizo, ¿cómo cambia tu manera de vivir hoy sabiendo estas verdades? Lo que debes saber de la vida eterna, ¿o no? ¿Cuándo es la vida eterna? Hoy, ya la estamos viviendo, ya la tienes en Cristo. Si la tienes, entonces tienes que vivir de acuerdo con ella. Quizás uno se pregunta, porque muchas veces yo me he hecho esta pregunta, ¿por qué nos ha dado tantas cosas el Señor? ¿Por qué simplemente no me salvó y ya? ¿Sí? Porque el Señor es un Señor de gloria y cumple muchos propósitos en cada acto que Él hace. Por ejemplo, salvar a un pecador como yo, que era de cierta manera, para usarlo de una manera que era imposible. Solo Dios tiene el poder, el amor y la gracia de hacer eso. Y dice ya en Romanos 8:32, el cómo lo hizo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No nos va a negar absolutamente nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa pregunta es una promesa del Señor. ¿Cómo es tu vida eterna? Wow, ¿es más de lo que yo pensaba? Absolutamente. Siempre es más. Y siempre que vamos a la Escritura vemos que es mucho más. Nos da total seguridad en nuestra nueva condición. Y eso es lo que está haciendo Juan en este versículo 13, hablando de esta seguridad que Dios nos da en lo que nosotros somos, en lo que Él ha hecho en Cristo de cada uno de nosotros. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O dicho de otra manera, para que vivas según eso. Porque puedes hacerlo. Porque Dios te da toda la seguridad y te da todo para hacerlo. Es Dios el que está afirmando, el Dios es que está usando su poder para hacerlo y en su amor poner en ti ese amor para hacerlo. Todo lo que pasa en tu vida, entonces, están los propósitos de Dios, ¿sí o no? Gracias, Señor, por eso. Porque si hubiese estado solo en mis propósitos, ¿cómo sería mi vida? No estaría aquí. Quizás, ¿dónde? Peor que el hijo pródigo. Pero todo lo que pasa en mi vida, todo lo que pasa en tu vida, es parte de los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos en ello. Él orquesta todas las cosas por amor a ti. Me gusta esta palabra orquesta, porque uno se imagina una orquesta. ¿Y cómo es una orquesta? Es, tiene muchos músicos donde todos esos músicos tienen diversos instrumentos que suenan distintos, que se tocan distintos, ¿sí o no? En compases distintos, con sonidos distintos, pero que juntos hacen una armonía, hacen una obra. Esa es la visión pequeña de verlo, pero la forma en que Dios hace su obra es universal y eterna. Es una cosa muchísimo más grande que no podemos entender, salvo por vistazos que nos da por medio de la Escritura. Todo lo que Dios está haciendo hoy en esta iglesia, en tu vida, en tu matrimonio, en tus decisiones, Él las orquesta por amor a ti. Y te lo dice Dios, porque Dios no se guarda las cosas, las dice allá en Romanos 8, ahora sí vamos a Romanos 8, versículos 28 y 29, que lo conocemos bastante, que dice, ¿están todos en Romanos? Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay un verbo antes. Y sabemos. ¿Le suena el verbo, no? ¿Qué está diciendo Juan? Para que sepáis. ¿Y qué está diciendo Pablo acá? Y sabemos
Algo nos quiere decir Dios con eso, ¿no? Básicamente que no lo dejes como que no lo sabes. Y si lo sabes, úsalo. Vive de esta manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos los que saben que tienen vida eterna, ¿qué hacen? Según Romanos 8:28. De nuevo, todos los que saben, estoy usando el verbo, que tienen vida eterna, en Romanos 8:28 que dice que sabemos, ¿qué cosa sabemos? Que amamos a Dios. Por lo tanto, todos los que sabemos que tenemos vida eterna, ¿qué hacemos? Amamos a Dios. Así de simple. ¿Por qué? Y en la carta de Juan nos ayuda a entender esas verdades. Porque Él nos amó primero. Porque Él puso ese amor en nosotros. Por lo tanto, si tenemos esa vida, ¿qué hacemos? Lo amamos. Y si lo amamos, guardamos sus mandamientos. ¿Recuerda que vimos eso alguna vez? ¿Y cuál es el principal mandamiento? Amarlo a Él. ¿Y a quién más? Y amarse los unos a los otros. Si sabemos que tenemos vida eterna, vamos a amar a Dios y amarnos los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Para los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas dependen de Dios. Estoy resumiendo el versículo. Y ustedes dependen de Dios porque Dios es el que hace las cosas conforme a sus propósitos soberanamente. Eso dice el versículo. Pero ¿qué tenemos que aprender entonces nosotros? Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que amamos a Dios. ¿Qué tenemos que aprender? A depender de Dios y esperar todo de Dios, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque todas esas cosas nos ayudan a bien. Eso está diciendo en su palabra. Esos son los propósitos del Señor en tu vida hoy. Yo no sé qué está pasando en tu vida, ni tampoco sé lo que va a pasar durante esta semana en la vida de cada uno de nosotros, ni siquiera en la mía, pero Dios sí. ¿No te da un descanso eso? Y no solo Dios sabe, sino que Dios lo va a hacer todo lo que vaya a pasar para bien, para cumplir sus propósitos de gloria. Wow. ¿Puedes descansar en eso, no? ¿O estás temeroso de lo que va a pasar en la semana? ¿Con tu trabajo, con tu casa, con tu familia? ¿Tienes algún temor? Es natural tener temor, pero es mejor saber esto de Dios, ¿o no? Y aún en el temor y aún en las pérdidas, todo eso también viene de Dios por algo. Y tenemos que aprender incluso a descansar nuestros dolores y nuestros fracasos en que el Señor está haciendo algo. Y nos cuesta, por eso Pablo dice, Juan va a hablar ahora en esa carta de que sabemos que tenemos vida eterna, tenemos que vivir de acuerdo con eso. Y Pablo nos va a ayudar a entender esto aquí en Romanos. Pablo dice que sabemos, o sea, que conocemos esta sublime promesa divina que incorpora toda nuestra vida, ¿sí o no? Porque dice que nos predestina para ser hechos conforme al Hijo. Toda nuestra vida está ahí. ¿O hay algo de nuestra vida que escape de eso? ¿No, cierto? Esta promesa es de las mayores que tenemos para nuestra vida cristiana. Debería ser de las primeras que concurran a nuestra mente cuando estemos pasando cosas difíciles. Lo decimos tímidamente como Dios está en control, pero no sabemos cuánto descontrol hay en ese control, ¿o sí? ¿Pero qué te dice él? Dios sí está en control y está haciendo esto que a lo mejor no te gusta, que a lo mejor te está haciendo pedazos, porque te está haciendo conforme a la imagen del Hijo. Está trabajando en tu vida, cumpliendo sus propósitos, no solo en ti, sino que en tu matrimonio si eres casado, con tus hijos, con tu familia y con cuánta gente te rodea. El Señor en cada cosa no cumple un solo propósito, cumple miles y algunas veces se los he dicho a algunos hermanos. De eso a lo mejor conocemos uno y no los otros 999, pero Dios lo está haciendo y eso sí yo lo sé.
Eso sabemos. Y eso habla esta promesa, una sublime promesa divina que descansa en la majestad de Dios. Nosotros, en cada paso que damos, en cada respiro que hacemos, en cada conversación que tenemos, y vaya sumándole más y más cosas, incluso cuando comemos, dependemos en todo de los propósitos gloriosos de Dios, en su majestad, en su soberanía. ¡Wow! No estamos solos. Y se nos olvida a veces, ¿o no? ¿Se nos olvida que Dios es soberano en todo? ¿Que Dios sí verdaderamente está en control? A veces se nos olvida más que seguido, lamentablemente. Y por eso muchas veces estamos tristes, apenados, hasta deprimidos, porque se nos olvida que Dios está haciendo algo ahí. Si Dios gobierna o si Dios no gobierna algo, por pequeño que sea, entonces Dios no gobierna nada. ¿Se entiende eso, no? Por ejemplo, yo hoy día me siento mal, estoy medio enfermo, porque debo tener alguna bacteria. ¿Alguien vio la bacteria, no? No, yo tampoco. Pero Dios sí, y está en control de eso. Porque si no estuviera en control de eso, entonces no está en control de nada. Y está en control Dios, incluso de las cosas que no nos gustan, e incluso de las cosas que nos parecen malas y que a los ojos de Dios son malas. Dios también, en su soberanía, controla el pecado. Por ejemplo, esto lo podemos entender fácilmente en la historia de José, ¿sí? José llegó a Egipto, ¿por qué? Porque no lo conocía y encontró un paquete turístico para ir a Egipto y conocer las pirámides. ¿No? No, no fue así. Dios llegó a Egipto por el pecado de los hermanos, querían matarlo. ¿Dios estaba en control de eso? Lo dice al final, ¿o no? Ustedes planificaron todo esto para mal, pero Dios lo encaminó a bien. No estaba ajeno al control de Dios. Ni el pecado de los hermanos, ni el pecado de la mujer de Potifar, ni el pecado de nadie. Y Dios permite pecados y usa esos pecados para sus propios propósitos. Y tenemos entonces este caso de José. Ojo, siempre tenemos que pensar que el pecado es muy malo. No, no, yo no estoy diciendo que porque Dios controla el pecado, entonces, bueno, podemos pecar un poco, pues total Él lo controla y va a hacer algo con esto. No, no, no. Sigue siendo malo y merece castigo. Dios nunca deja de decir eso tampoco. Debemos evitar cometer pecados. Pero, así todo, esos pecados no están fuera de su control. Jonás, estuvimos hablando de Jonás recién en la escuela dominical. Él no pecó, ¿sí? ¿Pecó? Se fue en contra del Señor, porfiando con el Señor, como hacemos a veces nosotros sin necesidad de embarcarnos. ¿Y Dios controló eso? Absolutamente. Ese libro es muy interesante porque ve uno una y otra vez como Dios tenía todas las cosas preparadas de antemano. Todas. Estaba en control de todo. Dios controla la maldad o está en control de la maldad, en el sentido que no escapa de sus manos. Aún la maldad, recuerda, si Dios no controla algo, por minúsculo que sea, entonces no controla nada. Controla absolutamente todo. Y viene Satanás y descarga su maldad contra Job. ¿Estaba en control de Dios eso? Lo muestra con todas sus letras, ¿sí o no? En el capítulo 1 de Job. Dios dice, yo voy a permitir esto para probar a mi siervo. ¿Y qué es lo que permite? Maldad. Y vienen unos amigos paleteados de Job. ¿Y qué es lo que hacen con Job? Maldad. O con el caso de Pedro, el mismo Señor le dijo antes todavía, me negarás 3 veces. Pero hay otra cosa que le dijo el Señor. Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido
para que tu fe se afirme. Wow. ¿Está en control el Señor o no? Es increíble cómo muestra el control ahí, el control absoluto de todo lo que está pasando. No solo sabe lo que va a pasar, sino que tiene todo en su mano y no se va a ir de su mano. Y cayó Pedro. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó a Pedro. ¿Y cómo fue Pedro? Tremendo hombre de Dios. Todo dentro de un propósito del Señor, que permite cosas malas que nos pasen para cambiar nuestro carácter. ¿Cómo era Pedro? Yo siempre digo, era casi como yo era peor. ¿Y cómo dejó Pedro al final cuando escribe esa carta? ¿Te imaginas el corazón de Pedro escribiendo su primera carta? Tremendo. Así cambia Dios los corazones de nosotros. Yo quiero ser cambiado así, de esa manera. ¿Por qué? Porque tengo vida eterna. Sé que tengo esa vida. Sé que amo a Dios y que Dios me ama a mí y que está en control de todo y que Él va a cumplir sus propósitos en mí. Hay un salmo que dice eso, ¿no? Yo sé que el Señor va a cumplir sus propósitos en mí. Lo está diciendo desde el principio. ¿Cómo va a hacer Dios eso? Esa es la parte que no sabemos, pero Dios sí la sabe. Y esa es nuestra confianza y nuestro descanso. ¿Qué decía Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas, Él está en control de todas las cosas, pero dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Él las va a orquestar para un propósito. ¿Cuánto descanso da a tu vida eso? Aún pensando en las cosas más terribles que nos pudieran pasar, que no escapan a las manos de Dios, pero no solo no escapan, sino que están en los propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿No te da tranquilidad el desastre? El mundo eso no lo va a entender nunca, este tipo está loco. Pero nosotros sabemos que Dios, por amor a nosotros, va a permitir esas cosas. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso, no? Ok. Va a permitir una serie de dificultades y no sabemos cuáles van a ser esas. Pablo puso en el corazón de Pablo ir a predicar a los romanos, ¿recuerda? Y lo llevó a predicar a los romanos, ¿o no? ¿Cómo? Preso, con sentencia de muerte. Ah, es que yo no quería el viaje así de Roma, yo quería ir a Italia, pero en avión, tranquilo. No, los propósitos de Dios son como Dios, sabios, con poder, con verdad. Y cambian en el intertanto, en el viaje, cambian las vidas. Y eso es lo que queremos para cada uno de nosotros. Bienvenidas sean las pruebas, bienvenidas sean las dificultades, si Dios se va a glorificar en eso. La iglesia, cuando comienza la iglesia allá en Jerusalén, se convirtieron 3.000, después se convirtieron 5.000 en una iglesia espectacular. ¿Y qué hizo Dios? Les dijo, vayan y prediquen el evangelio en todo el mundo. ¿Y qué dijo la iglesia? Ya vamos a predicar el evangelio en todo el mundo que está aquí en Jerusalén. ¿Y qué dijo el Señor? Persecución. ¿Fue linda la persecución? No, hubo muertes. Sin embargo, se cumplió el propósito de Dios. Y no solo eso, sino que dejó testimonio para estos días, para nosotros, que Dios va a cumplir sus propósitos en su iglesia. ¿Por qué entonces no lo va a hacer en ti o en mí? ¿Por qué habrías de pensar que lo que te pasa a ti es injusto? ¿Te pasan cosas injustas o no? ¿Por qué se tiene que morir mi papá? ¿Por qué no vivió un tiempo más? ¿Por qué si hay algo que yo quería de una manera simplemente no resultó? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Pues estoy nombrando cosas de las cuales podemos quejarnos. Me conseguí un trabajo pero me tratan mal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pobrecito de mí. ¿Por qué actuamos de esa manera quejándonos como si Dios no gobernara nada? Porque se nos olvida que Dios gobierna todo.
Piensa siempre en eso. Cuando estés mal, Dios está en control. Dios está gobernando esto. Dios va a hacer algo aquí. Que no necesariamente significa que me va a sacar el peso del dolor que yo estoy sufriendo ahora. Lo voy a entender después. A lo mejor no lo voy a entender. Y no importa. Lo que importa es saber que Dios está haciendo, está permitiendo esto por algo que tiene que ver con sus propósitos gloriosos. Y si yo voy a pasar ese tiempo de dolor, de frustración, para la gloria de Dios, ¿qué voy a estar haciendo yo? Glorificando a Dios. ¿Quieres glorificar a Dios? Es parte de lo mismo. ¿Por qué me voy a quejar entonces? Porque si yo me quejo, entonces estoy más preocupado de mí que de Él. ¿Y qué pasó con la vida eterna? Si yo estoy preocupado de mí, ¿estoy viviendo la vida eterna? No, ¿cierto? ¿La estoy desechando? Wow. Si amamos a Dios, sabemos que Él está en control. Y sabemos que Él está haciendo algo mejor. Aunque no lo vea. Recuerda, la fe no es por vista. La fe es por fe. El creyente, cada uno de nosotros, no vive caminando sobre un campo minado donde no sabe si el próximo paso que va a dar va a ser el último. ¿Te imaginas la situación, no? Tienes que cruzar ese campo minado y tú dices, ya, pero a lo mejor un paso sale bien, pero ¿y el otro? No, la vida del creyente no es así. La vida del creyente es llevada por Dios en su mano, aunque en su mano pasen muchas cosas, pero están en la mano de Dios. Nunca te olvides de eso. Dios orquesta todo, hasta las cosas que no se ven. Yo recuerdo cuando comencé mi vida como pastor, lo primero que vino, bueno, fue lo primero, pero una de las primeras cosas que vinieron fue un herpes zóster, que duele, de aquí hasta la rodilla. Y me tocó más encima en ese tiempo que hubo un funeral de una linda hermana. Entonces, esos 3 días tuve que estar, aunque hacía calor también, con terno y con corbata, absolutamente irreconocible. Pero con el herpes zóster, ¿tú sabes cuánto duele eso, no? Y los hermanos, como me veían y más encima venía recién asumiendo el pastorado, me abrazaban y clap, clap en la espalda. Y yo, qué dolor más grande. El dolor es tanto, yo se lo he comentado a algunos de ustedes, que un día tenía una tarjeta de crédito aquí en el bolsillo y el dolor que tenía porque estaba eso ahí era tan grande que me la saqué y tuve un descanso. Así de fuerte es el dolor porque de alguna manera toca todas las terminaciones nerviosas de la piel y es terriblemente doloroso. Ya, y ese herpes zóster es un virus que está latente a todos aquellos que le han dado varicela, creo que. Y que nadie sabe cuándo aparece, pero de repente, no a todos, les aparece con mayor o menor extensión corporal. Lo mismo pasa con el pecado. Y Dios sabe eso. Dios sabía que yo tenía ese virus latente. Y Dios sabe que yo tengo pecados latentes. Y a veces va a permitir que salgan para cumplir propósitos. Que no nos extrañe decir, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué ahora? En el peor momento, ¿por qué no espera un mes más? Etcétera. No, todo depende de Dios y de sus propósitos perfectos. Dios permite todo para sus fines gloriosos y lo dice desde el principio. Hay un texto en Isaías, a mí siempre digo, me encanta el libro de Isaías. En Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. ¿Te gusta el versículo, no? Ese versículo de Romanos, cuando dice que a los que amamos a Dios todas las cosas le ayudan a bien, muchas veces lo usamos para consolar a un hermano. Oye, no te preocupes, total, todas estas cosas van a salir para bien. Y cuando un hermano escucha eso, va a decir, qué rico, ya se me va a pasar esto. No, no, el versículo no está diciendo eso. No está diciendo que se te va a pasar el dolor. Está diciendo que Dios está haciendo algo. Eso es lo que dice el versículo. Y Dios lo dice al principio como acá en Isaías. ¿Qué está diciendo? Yo estoy contigo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré
por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y si bien entendemos que está hablando del Mesías, también este pasaje lo usa el mismo Pablo, hablando de la predicación de la iglesia en el mismo, cuando está en Antioquía de Pisidia, cuando va a las iglesias de Galacia. Va a usar este mismo pasaje. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. En el fondo, para cumplir mis propósitos de salvación en el mundo. Yo te voy a usar. ¿Cómo? Te he llamado en justicia, te sostendré por la mano. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. No lo dice porque sí. Lo dice porque en cada cosa que te pase, Él te está usando para su gloria que no se la da a nadie. Y te está haciendo a ti parte de su gloria. ¡Wow! ¡Qué privilegio más enorme! Sin embargo, a nosotros nos cuesta vivir de esa vida eterna en eso que está haciendo el Señor. Nosotros sabemos que somos de Dios. Amén. Eso es lo que dice toda la primera carta de Juan. Y en Juan leemos también que Dios es luz y en Él ninguna tinieblas hay. Él es santo, Él es perfecto. ¿Qué más sabemos? Que Dios es amor, que todo lo que hace Dios es bueno porque Él es bueno y todo lo que Él da también es bueno. ¿Sí? La vanagloria de la vida, todas esas cosas vienen del mundo, no son de Dios. Dios da cosas buenas. Todo eso también lo dice Juan, que Dios es sabio por sobre todas las cosas, que Dios es todopoderoso, y si Dios nos ha dado todo eso en Cristo, ¿crees que todo lo que Él obra para ti es para tu bien? Absolutamente, sí. Si Dios en Cristo nos sustituyó en la cruz, si Cristo pagó nuestro rescate, si nos liberó, nos compró, nos hizo sus esclavos, nos libra de la ira venidera, si nos hace aguardar su venida para reinar juntamente con Él, si nos quitó la ley, si nos hizo aceptos delante del Padre, para que podamos entrar en el trono de la gracia y orar a Él confiadamente, si nos purifica, si permite que podamos ir a Él pidiendo perdón por nuestros pecados, nos pasó de muerte a vida, cambió nuestras vidas para desear las mismas cosas que Él desea, nos va a glorificar, suma y sigue. Si Dios hizo todo eso, ¿cómo no te va a dar también con el mismo Cristo todas las cosas? ¿De qué vas a reclamar? ¿De que lo estás pasando mal? Eso se llama fe, creerle al Señor, y nosotros vivimos por fe. Tenemos fe en nuestra vida eterna porque sabemos que tenemos la vida eterna y en esa vamos a vivir. Y esa fe es la manifestación de la gloria de Cristo en un pecador como tú o como yo. Y hay muchas cosas más. En Juan va a seguir hablando. Hoy día vimos solo el versículo 13, pero leemos en el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él más encima está preocupado de oír nuestras necesidades que Él conoce, de que vayamos de corazón a Él porque quiere escuchar nuestro corazón. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quería tocar ese punto para decir, aún en las necesidades más grandes que nosotros tenemos, Él está en control. No hay nada en este mundo, absolutamente nada, sea que lo veamos o no, que escape a su mano y que escape a sus propósitos. Por lo tanto, ¿en qué lugar estás? ¿En qué lugar estás? En la mano de Dios, en sus propósitos, donde Él te está conformando para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. ¿Qué más esperas para vivir ya la vida eterna que Él te ha dado?
¿Hay algo más? No, ¿cierto? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por esta confianza que tú quieres poner en nosotros por medio del texto de Juan, del texto de Pablo, para hacernos ver que no importa lo que esté pasando, no importa con cuánto gozo estemos viviendo, no importa con cuánta pena estemos viviendo, no importa con cuánto miedo podamos estar sintiendo, quizás asustados porque no sabemos si vamos a perder algo pronto, porque hemos pecado, porque no queremos pecar, porque nos vamos a equivocar. Todas estas cosas que están en nosotros, que tú de alguna manera en tu espíritu has puesto para que las saquemos a la luz, queremos exponerlas delante tuyo hoy y cada día, porque tenemos en ti vida eterna. Ayúdanos a saber vivir esa vida eterna, sabiendo que está en tu mano. Es una vida en Cristo y es una vida llena de propósitos que tú estás orquestando para tu gloria y para nuestro bien. Gracias por ser este Dios amoroso, bueno, fiel y justo, que nos regala esta vida y nos permite entender, aunque sea un poquito hoy, un poquito más, de cómo es esta vida. Ayúdanos a vivirla, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.